Rusia, el país más grande del mundo, esconde mucho más de lo que imaginamos. Mientras que la mayoría conoce su poderosa historia, su vasto territorio y su papel en la geopolítica global, hay un lado oculto que rara vez se menciona: sus 22 repúblicas autónomas. Estos territorios, con sus propias lenguas, culturas y recursos naturales, forman una Rusia que va más allá del estereotipo que solemos tener. Hoy exploraremos algunas de estas regiones fascinantes y las razones por las que su identidad está en peligro de desaparecer. Quédate hasta el final porque este es un viaje a la Rusia que nunca te mostraron. Crimea, una tierra disputada. Ubicada en la costa norte del Mar Negro, Crimea ha sido durante siglos un punto de fricción entre imperios, naciones y culturas. Su anexión por parte de Rusia en 2014 desató una de las crisis diplomáticas más importantes de la última década, enfrentando a Moscú con Occidente y dejando en evidencia la fragilidad de las fronteras en el mundo postsoviético. Aunque un referendo mostró una mayoría aplastante a favor de la integración con Rusia, este proceso fue rechazado por Ucrania y la comunidad internacional, considerándolo una violación del derecho internacional. Sin embargo, más allá del conflicto geopolítico, Crimea es una región de contrastes notables. Su clima subtropical la diferencia del resto de Rusia, con veranos cálidos e inviernos suaves que la convierten en un destino turístico codiciado. Además, su población es un reflejo de su compleja historia, con una fuerte presencia de tártaros crimeos, un grupo étnico de raíces túrquicas y religión musulmana que durante la era de Stalin fue brutalmente deportado a Asia Central bajo acusaciones de traición. Aunque muchos lograron regresar tras la caída de la Unión Soviética, siguen enfrentando discriminación y dificultades económicas. Crimea es un símbolo del expansionismo ruso moderno y de las tensiones latentes entre las antiguas repúblicas soviéticas. Su historia, su posición estratégica y su diversidad cultural la convierten en una pieza clave dentro del ajedrez político global. Yakutia, la tierra del frío extremo. En el extremo oriente de Rusia se encuentra Yakutia, una región tan vasta que si fuera un país independiente, sería la octava nación más grande del mundo. Sin embargo, lo que realmente la distingue es su clima implacable, con inviernos que pueden alcanzar hasta los menos 50 grados centígrados. Esta república es una de las zonas habitadas más frías del planeta. Su capital, Yakutsk, ostenta el título de la ciudad más fría del mundo, donde el suelo permanece congelado todo el año, debido al permafrost, lo que dificulta la construcción y el desarrollo urbano. Pero Yakutia no es solo un lugar inhóspito. Su población, predominantemente de origen yakuto, ha desarrollado una cultura única, adaptada a las condiciones extremas. La gastronomía local incluye platos basados en carne de caballo y pescado congelado crudo, mientras que sus festivales reflejan un vínculo ancestral con la naturaleza y las estaciones. Además, la región es una de las mayores productoras de diamantes del mundo, lo que la convierte en un pilar fundamental de la economía rusa. A pesar de su riqueza natural, Yakutia sigue siendo una de las regiones más aisladas y subdesarrolladas de Rusia. Su gente enfrenta desafíos constantes debido al clima extremo, la falta de infraestructura y el limitado acceso a servicios básicos. Es un ejemplo de cómo la vastedad del territorio ruso puede ser tanto una bendición como una condena para sus habitantes. Bashkortostán, una mezcla de culturas. Ubicada en la región de los Urales, Bashkortostán es la república con mayor población dentro de Rusia, superando los 4 millones de habitantes. Su territorio es una combinación de montañas, llanuras y ríos, lo que la convierte en una región rica en recursos naturales. Es conocida por sus enormes reservas de petróleo y gas, siendo una de las principales productoras de energía del país. Sin embargo, lo que realmente distingue a Bashkortostán es su diversidad étnica y cultural. La población está compuesta principalmente por basquires, rusos y tártaros, cada uno con sus propias tradiciones, idioma y religión. La coexistencia de estas comunidades ha dado lugar a una identidad cultural vibrante, reflejada en sus festivales, su música y sus danzas folclóricas. A pesar de su importancia económica, Bashkortostán, al igual que muchas otras repúblicas autónomas, ha visto cómo su autonomía ha sido restringida por el gobierno central de Moscú. Con el paso de los años, las políticas de Vladimir Putin han reducido la capacidad de las repúblicas para gobernarse a sí mismas,
lo que ha generado tensiones entre la población local y las autoridades federales. Dagestán, una torre de Babel en Rusia. Situada en el Cáucaso, Dagestán es una de las regiones más complejas y conflictivas de Rusia. Con más de 30 grupos étnicos y 80 lenguas habladas, esta república es un verdadero mosaico cultural. Sin embargo, su diversidad también ha sido fuente de tensiones, convirtiéndola en una de las zonas más inestables del país. A diferencia de la mayoría de Rusia, donde el cristianismo ortodoxo es la religión dominante, en Dagestán la mayoría de la población profesa el Islam. Esta diferencia religiosa, sumada a su historia de resistencia contra el control ruso, ha hecho de Dagestán un punto de fricción constante entre el gobierno central y los movimientos independentistas o extremistas. Durante años, Dagestán ha sido escenario de conflictos armados, atentados y operativos militares. Aunque Moscú ha intentado pacificar la región, el desempleo, la corrupción y la falta de oportunidades han generado un caldo de cultivo para la radicalización. Es un reflejo de cómo las tensiones étnicas y religiosas pueden convertirse en un desafío para la estabilidad de Rusia. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. Las repúblicas olvidadas y su riqueza inexplotada. Las repúblicas autónomas de Rusia albergan una enorme cantidad de recursos naturales. Petróleo, gas, metales preciosos y minerales se encuentran en abundancia en estos territorios. Sin embargo, a pesar de esta riqueza, la población de muchas de estas regiones sigue viviendo en condiciones de pobreza extrema. El problema radica en la centralización del poder económico. Aunque los recursos se extraen de estas repúblicas, los beneficios suelen ir para Moscú, dejando poco margen para el desarrollo local. Esta explotación desequilibrada ha generado resentimiento entre las poblaciones locales, que ven cómo su tierra es saqueada sin recibir una compensación justa. El control de Putin y la desaparición de las repúblicas. Desde su llegada al poder en el año 2000, Vladimir Putin ha impulsado una serie de reformas destinadas a fortalecer el control del gobierno federal sobre las repúblicas autónomas. Una de las medidas más polémicas fue la eliminación de la elección directa de los líderes regionales, sustituyéndolos por gobernadores designados por Moscú. En 2018, se aprobó una ley que redujo el estatus de las lenguas locales en favor del ruso, lo que fue visto como un intento de homogeneizar la identidad cultural del país. Estas medidas han generado preocupación entre las comunidades étnicas, que ven en ellas un intento de borrar su herencia y su autonomía. La sombra del pasado y el futuro de Rusia. La historia de Rusia está marcada por la resistencia y la transformación. Desde la invasión mongola en la Edad Media hasta la caída de la Unión Soviética, el país ha enfrentado periodos de expansión, crisis y reconstrucción. Sin embargo, el modelo actual de gobierno parece estar eliminando la diversidad que alguna vez definió su territorio. El conflicto en Ucrania, las sanciones internacionales y las crecientes tensiones internas ponen en duda el futuro del país. Mientras que Moscú busca fortalecer su control, las repúblicas autónomas podrían convertirse en focos de resistencia, exigiendo un mayor reconocimiento de su identidad y autonomía. El destino de estas regiones sigue siendo incierto. Lo que está claro es que la Rusia que muchos creen conocer es solo una parte de una nación mucho más compleja, con rincones llenos de historia, conflicto y riqueza cultural, que siguen luchando por no desaparecer en la sombra del poder central. Rusia es un país de contrastes, de historias ocultas y de culturas en peligro de extinción. Lo que hemos visto hoy es solo una parte de su lado más desconocido. ¿Qué opinas de la situación de estas repúblicas? ¿Crees que Rusia logrará mantener su diversidad cultural o terminará perdiéndola en favor de la unificación? Déjanos tu comentario y suscríbete para más contenido sobre los rincones más ocultos del mundo. Nos vemos en el próximo video.